Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de La práctica hace al dinero. Y hoy día vamos a hablar de algo importante. ¿Cómo saber si estoy listo para invertir o no? Y esto es algo que introdujimos ya en el episodio anterior. ¿Te acuerdas que hablábamos del fondo de tranquilidad? Hoy día vamos a hablar de las etapas, porque si bien las mencionamos, queríamos profundizar un poco más para ayudarte a transitar por ellas. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles eran las etapas de una economía saludable, cuáles son los paso a paso que deberíamos seguir todas las personas para tener unas finanzas que te hagan feliz, que en el fondo te den bienestar, que no sea como para sufrir, que hay mucha gente que sufre por dinero. Sí, efectivamente. Entonces, la primera etapa es generar dinero. Porque hay muchas personas, de hecho yo conozco personas, amigos en su momento, bueno ahora ya están insertados en el mundo laboral, pero en su momento tenía amigos que decían yo prefiero vivir con mis padres todavía, he salido de la universidad pero no quiero trabajar. Y una persona que no está trabajando, que no está generando dinero de alguna manera, es poco probable que pueda llegar a la etapa de invertir. Porque el primer paso es generar dinero. Tener un trabajo, que te dé un ingreso recurrente idealmente, y con eso tú puedas administrarlo para llegar a la cuarta fase. Pero eso no es la única. La primera solamente es generar dinero. Luego viene la segunda. Pero antes de pasar a la segunda, a mí me gustaría también recalcar el bienestar que te da cumplir la primera fase. Porque nosotros hablamos de que son etapas para tener bienestar financiero y sobre todo para llegar a la inversión, que es lo que muchas personas quieren llegar a invertir. Pero quieren llegar a invertir precisamente porque les va a dar un bienestar en el futuro. Pero ya con la primera etapa tú puedes empezar a sentir un bienestar, porque cuando tú generas dinero empiezas a ser partícipe de tus decisiones. Yo recuerdo que cuando gané mi primer sueldo, para mí fue todo un evento porque podía ir a comprar a donde yo quisiera, porque podía comer lo que yo quisiera. Al final ya no dependía de mis padres, no dependía de la persona que me estuviera invitando, sino que simplemente era mi decisión. Cómo gastar ese dinero, y esa decisión me la dio el poder generar mi propio sueldo. Entonces creo que es ya una primera conquista de libertad el hecho de generar tus propios ingresos. Y hay personas que en el fondo igual no les incomoda, o sea, yo creo que hay gente que si lo generan ellos o lo genera la pareja o lo generan los padres, no sienten incomodidad, pero hay personas que sí. Y aquí no estamos hablando de blanco o negro, no estamos diciendo que esto debería sí o sí ser, pero una persona que se siente mal no generando su propio dinero debería, o sea, en el fondo cumplir esta etapa. Y la persona que tiene la suerte de no sentirse mal y que le pasen el dinero, ya entre comillas está generando algún tipo de dinero para ser partícipe de la economía. En el fondo, esta etapa lo que quiere destacar es que para participar de la economía necesitas tener dinero, y para tener dinero necesitas generarlo de algún lado. Bueno, y hablando un poquito de eso, porque tú dijiste es una primera conquista de la libertad, pero también yo creo que es una conquista de la felicidad. Y esto lo cuento a manera de anécdota personal. Mis dos padres, mi madre acaba de jubilar, y yo he escuchado que las estadísticas de las personas que jubilan y caen en depresión son muy altas, porque ya no se sienten útiles. Porque dice, ya pasé mi etapa laboral donde yo producía, tenía un propósito de vida, me levantaba con alguna meta todos los días y ahora me levanto y no sé qué hacer. Entonces también el generar dinero puede conducir también a esa primera conquista de felicidad. Sí, porque es verdad que cuando nosotros generamos dinero es por algo que aportamos. Cuando nosotros aportamos algo, también quiere decir que somos útiles, que tenemos como un propósito, pero eso ya es irse un poquito para otro lado y volvemos entonces a las etapas del bienestar financiero. La segunda etapa, ahora sí entramos en ella, es la de no solamente generar dinero, sino que vivir con lo que ganas, vivir bien con lo que ganas. Y esto tiene que ver con que gastes o lo mismo o menos de lo que generas. Y hay personas que no cumplen esta etapa, que es aquí donde se caen, porque si bien reciben dinero, esto también les da acceso a muchas personas al crédito. Y cuando nosotros tenemos acceso al crédito, muchas veces tendemos a gastar más de lo que ganamos, y es ahí donde la segunda etapa no se cumple. Sí. De hecho, el amigo que nos presentó en su momento, ese amigo vivía siempre con crédito, siempre, constantemente. Y no tenía mal sueldo, no tenía tampoco mayores gastos,
como fijo, por así decirlo, como gastos que uno dice que esto no se los puede ya sacar de encima, pero constantemente quería darse algún gusto por aquí o invitaba a amigos a algún sitio a comer, cosas así, y siempre vivía por sobre su sueldo. Entonces, efectivamente, él, esa segunda etapa, él estaba en la primera, él podía generar dinero, pero no podía vivir o llegar a fin de mes con solo su dinero del sueldo. Entonces, es súper importante cumplir esta etapa, tenerla ya resuelta antes de seguir avanzando para llegar al fin último que queremos, que es invertir. Sí, porque yo creo que hay que destacar dos cosas en el ámbito del vivir con menos de lo que ganas o sea, que te alcance para vivir con lo que ganas. Y es que la primera, protege tus inversiones. Esto ya lo hablamos el capítulo pasado, pero de todas maneras lo quiero recalcar porque cuando nosotros estamos endeudados, si queremos invertir, si tenemos deuda quiere decir que vivimos con más de lo que ganamos. Y si luego tenemos algún dinero que por alguna razón nos llega y lo queremos invertir, ese dinero después, si necesitamos más de lo que ganamos, vamos a tener que recurrir o sacar de alguna parte. Y en algún momento las deudas, que tienen mayores intereses que las inversiones, van a hacer que la inversión no sea efectiva, por lo mismo, porque vamos a lograr una rentabilidad por un lado, pero vamos a estar pagando más por el otro. Entonces, entre suma y resta, es negativo. Y por otro lado, si nosotros después se nos acaba el crédito y queremos sacar de alguna parte, vamos a tener que echar mano de esas inversiones. Y ya hablamos también que ahí hay un riesgo asociado, porque si yo tengo que echar mano con prisa, es decir, de manera urgente de unas inversiones, muy probablemente voy a tener que vender más barato. Si no me toca en un buen momento, voy a tener que vender a lo que esté. Y ahí ya pongo en riesgo ese capital. Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Y lo otro es que también es como un hábito. Sí. Vivir con deuda. Sí. Y ese hábito tiene que ver con que la gente lo aprende de los padres o de las figuras de referencia, o incluso, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y tenía porque en Chile esto pasa allí que te dan créditos cuando tú estás en la universidad, cuando ni siquiera estás generando dinero. Entonces, yo me acuerdo que iban a la universidad a ofrecernos tarjetas de crédito, compañeros decían que sí, yo decía que no, porque como dije, aprendemos de nuestras figuras de referencia y mi padre aborrece el crédito, o sea, es como el enemigo número uno, y él no me hubiese permitido sacar una tarjeta de crédito, yo creo que me deshereda o me saca de la casa, alguna cuestión así. Entonces, yo recuerdo que hablábamos con compañeros y discutíamos eso. Yo defendía también la postura que me habían inculcado mis padres, que era ¿por qué vivir con crédito? ¿Por qué endeudarte? Y me acuerdo que un compañero me dijo, pero lo que tú estás haciendo, Natalia, cuando tienes crédito es adelantar algo que vas a vivir mucho en el futuro. Entonces es como traerlo al presente, es como casi hacer magia. Y como dije, esto es algo que hacemos de manera como hábito. Pero yo creo que es súper importante hacerle ver a la gente que traer eso del futuro también tiene consecuencias y es algo que nosotros hablamos también en nuestro programa de finanzas personales. Tenemos un programa grupal de finanzas personales y hablamos de lo que es vivir con el dinero del presente, del pasado, del futuro. Sí, efectivamente. Bueno, eso lo vamos a tocar ahora muy sutil porque probablemente vamos a hacer un episodio completo de cómo vivir con el dinero del presente, pasado y el futuro y a qué se refiere eso. Pero ¿qué es lo que quiere decir a grandes rasgos? Es que si yo, por ejemplo, estoy viviendo con el mismo sueldo, o sea, lo que estoy gastando este mes es lo mismo que yo estoy generando este mes. Por ejemplo, llego a final de mes, dice, he gastado X monto, pero con mi sueldo pago todo lo que he gastado durante el mes. Estoy viviendo con el dinero del presente, porque lo que voy generando lo voy gastando. Pero hay personas que viven con dinero del futuro, que están gastando hoy dinero que van a generar de aquí a meses a veces, incluso años. Entonces ya tienes un compromiso que no puedes dejar de trabajar, por lo tanto te quita un grado de libertad. No puedes dejar de trabajar porque tienes ese compromiso de pagar el dinero que ya utilizaste y que todavía no has generado. Y hay otras personas que viven con el dinero del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Vivir con ahorros. Yo ya generé este dinero, lo guardé, está ahí y ahora lo estoy gastando. Pero esto ya está generado. No tengo que trabajar en este momento para hacer los gastos que estoy haciendo. Sí, y es súper importante, lo quise recalcar ahora, si bien podríamos hablarlo más en profundidad más adelante, lo quise recalcar porque este camino, como decíamos en un principio en el capítulo, hablábamos de pasar por etapas para tener más libertad, para vivir más feliz, para tener plenitud. Y yo creo que vivir con el dinero del pasado, ya sea a través de ahorros o inversiones,
te da esa plenitud. Entonces es como hacer un segundo cheque en la libertad. Hablábamos del primero, de la libertad de decisiones, de lo quiero comprar yo con mi dinero, con lo que yo he generado. Y luego esto de estoy viviendo con dinero del pasado, por lo tanto todo lo que me llegue ahora está libre a disposición, a diferencia de las personas que viven con deuda. Y pasamos entonces a la tercera etapa. La tercera etapa es ya no solo llegar a fin de mes, sino poder generar ahorro de manera consistente. Porque como también es un hábito el hecho de poder endeudarse, también existe el hábito del ahorro. Y la idea del ahorro de esta tercera etapa no es que yo pueda ahorrar solo un mes y ya está, y los próximos meses no estoy ahorrando, estoy viviendo justo con el monto que yo gano, o incluso me estoy endeudando. No, el hábito del ahorro o la tercera etapa significa que yo todos los meses puedo ahorrar. Sabemos que todos los meses no son iguales. De hecho, como mencionó Natalia, en nuestro programa de finanzas personales, nosotros eso lo inculcamos súper bien, porque a veces uno se fija metas de ahorro estrictas mensuales y no todos los meses son iguales. Entonces está bien, no pasa nada si un mes ahorro un poco más, otro mes ahorro un poquito menos, pero que pueda hacer un ahorro de manera consistente para decir, efectivamente yo vivo con menos dinero del que genero, entonces estoy ahorrando, y si pasara algo, puedo incluso aumentar un poco mis gastos sin necesidad de pasar al crédito. Sí, y yo creo que ahí radica la importancia también del ahorro como una protección. O sea, nosotros hablábamos en el capítulo anterior del fondo de tranquilidad. Y ese fondo de tranquilidad se forma con ahorros. Entonces, no se forma con un ahorro de un mes. Muy probablemente va a ser un ahorro consistente, como tú bien dices. Entonces, es súper importante generar el hábito. Y hacer el cambio de hábitos requiere simplemente entender y tener una motivación del por qué, que esperamos que si tienes, no sé, deudas o vives endeudado, en este capítulo podamos transmitirte esta motivación de dejar de vivir con dinero del futuro y empezar a vivir con dinero del pasado. Ya con esa motivación tú puedes empezar a crear nuevos patrones de comportamiento. Y no tiene que ser, yo creo que hay mucha gente que se pone sobreexigente en este punto, sobre todo al principio. Y yo creo que para hacer el cambio de hábito lo más importante es hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? No ponerte metas irreales de ahorro, como decía Jaime, de voy a ahorrar, o sea, si ahora no ahorro nada, el día de mañana voy a ahorrar el 50% de mi sueldo. Eso es una meta bastante ambiciosa y muy poco realista. Entonces, la idea es eso, que empieces a ahorrar y que generes el hábito en tu cerebro. Ya luego se va mejorando con el tiempo. Yo me acuerdo que nosotros hace muchos años atrás, dábamos clases presenciales de finanzas personales. Sí. Y en esas clases hablábamos del hábito del ahorro. Y yo me acuerdo que daba un ejemplo. Y es como cuando a los niños se les enseña a lavarse los dientes. Ningún niño se lava bien los dientes a la primera, ni a la segunda, ni probablemente en el primer año, ni en el segundo. Entonces, no es como que uno lo que busque con los niños es que los niños sean como impolutos para lavarse los dientes. No, lo que uno busca con los niños es que generen el hábito. Ya luego, cuando nosotros vamos creciendo y va pasando el tiempo, ese hábito va mejorando. Y tú dices, mira, ahora me puedo lavar mejoro la técnica, puedo mejorar incluso la pasta que utilizo, el cepillo es mejor, entonces puedo ir haciendo pequeñas mejoras. Pero eso ya es lo más sencillo, porque lo principal está abrochado, que es generar el hábito. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo de lavarse los dientes? Que para ahorrar, si tienes que empezar a generar el hábito porque todavía no lo tienes, la idea es que empieces con algo sencillo. Que no empieces con una meta, como decía, súper ambiciosa, que busque cambiar tu vida de la noche a la mañana, porque esto es una carrera larga, es una carrera de consistencia. Y dar el primer paso es lo más importante. Entonces, genera ahorro incluso de manera divertida. Hay muchas ideas que, de hecho, si quieres, podemos hablar exclusivamente del ahorro en un capítulo y compartir bastantes ideas de cómo puedes ahorrar o cómo puedes empezar a generar el hábito, porque si lo mencionamos hoy día, se nos va a alargar muchísimo el capítulo. Pero yo creo que eso es que seas consciente de que tienes que generar el hábito y dependiendo de qué tan trabajado lo tengas, empieces de a poquito o ya lo vayas mejorando con el tiempo, así como era que los niños aprenden a lavarse los dientes. Yo te tengo una pregunta, porque me pongo en los casos de personas que les está costando ahorrar, que no tienen el hábito y quizás tienen incluso el hábito contrario, que es el hábito de la deuda. ¿Y cómo puede una persona, en este caso,
generar el hábito si es que el condicionamiento, por así decirlo, social, juega en contra. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si me cuesta salirme de los créditos porque yo voy al supermercado y me ofrecen tarjeta de crédito, voy a la tienda comercial y me ofrecen tarjeta de crédito, voy al banco y me ofrecen 2 tarjetas de crédito, que voy a comprar cualquier otra cosa y probablemente también van a haber ahí opciones de pagarlo a crédito. Entonces es un ambiente que es complejo porque nos está bombardeando de crédito, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede aquí. Aquí en Europa cuesta mucho tener crédito. Si tú quieres tener una tarjeta de crédito, casi que tienes que dejar en garantía el triple o el cuádruple de lo que vas a pedir. Tienes que demostrar que eres un buen sujeto de crédito aquí. Sí. Pero te dan muy poquito crédito. O sea, por dar cifras o multiplicadores, en Chile si ganas X, te pueden prestar quizás 4, 5, 6, 8 veces más de lo que uno gana como sueldo. Acá te prestan un 20% más o menos de lo que tú ganas de sueldo. Claro, en cupo de tarjeta hablamos. Entonces es muy bajo el acceso, cuesta mucho. En cambio en Chile y en otros países de Latinoamérica también, está más expandido el uso del crédito. Entonces una persona que está viviendo en esa situación de ver que hay créditos por todas partes, que ya tengo un poco de crédito, me quiero pasar al hábito del ahorro, ¿cómo podría salir de eso y empezar el hábito del ahorro? Es súper buena pregunta porque al final todo esto me recuerda también a las personas que dicen yo no puedo salir de las deudas, como que tienen como esa creencia de que no se puede vivir sin deuda. Y al final va en un tema de responsabilidad. Responsabilidad, me gusta mucho esa palabra porque no quiere decir ser responsable, llegar a tiempo, pagar todas tus deudas. No hablo de ese estilo de responsabilidad, sino que del origen de la palabra, la capacidad de responder. Entonces cuando tú hablas de que estamos bombardeados de crédito y tenemos un fácil acceso, nosotros también tenemos la capacidad de responder. Y ahí radica nuestra responsabilidad. Y para nosotros poder responder de la mejor manera, para nosotros tenemos que saber lo que queremos. Yo creo que hay mucha gente que al no saber realmente lo que quiere, va un poco a la deriva de para dónde sopla el viento, de si me ofrecen un crédito, como mira, no tenía esto contemplado, pero lo voy a utilizar en otra cosa, pero porque no hay objetivos a más largo plazo o más grandes, más ambiciosos. Entonces yo creo que lo primero para una persona que quiere cambiar este hábito sería eso, replanteamiento de objetivos, qué es lo que quiero en mi vida, en el fondo hacer un parón, de decir en qué estoy hoy día y a dónde quiero estar mañana. Entonces ahí yo voy a empezar a decidir de esto me ayuda a llegar allí o me retrasa. Y yo creo que también, y yo creo que no sé si Jaime nos puede contar un poquito más de esto, es el tema de cómo evitar el no puedo, porque al final, ¿será eso un real no puedo o será falta de creatividad? Yo creo que es más falta de creatividad. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que no puedo hacer tal cosa, pero no es porque no pueda, porque no tienen el dinero, y muchas veces de hecho para tenerlos en deuda, sino que hay veces que no nos echamos a volar nuestra imaginación para buscar vías alternativas de conseguir lo mismo o algo muy similar que compensa. Entonces yo efectivamente creo que hoy en día estamos en un mundo de muchas posibilidades, muchísimas. O sea, ya vamos a de hecho a hacer un capítulo que te recomiendo que sigas a este podcast, porque el próximo capítulo vamos a hablar de algo que hace referencia a esto también, que es el minimalismo financiero. Y que ahí también ayuda muchísimo a salir de las deudas, a empezar el hábito del ahorro y también a ponerse creativo, porque como decíamos, a veces no es que no pueda, a veces uno dice, oye, mira, quiero, no sé, tener un automóvil de tal gama. Y dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuántas veces lo vas a usar? Quizás te conviene más utilizar, no sé, un Uber y pagar siempre el Uber Premium, como el más caro, y vas a andar y con chofer privado, más encima. Entonces te van a andar paseando y tú te sientes cómodo. Entonces ahí depende cada uno también las prioridades, las necesidades, pero muchas veces no las tenemos en mente. O sea, cuando dijo Natalia que había ocasiones en que accedemos al crédito porque nos ofrecen el crédito y nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos para qué lo vamos a usar, pero mira, puede ser interesante. Yo me acordé inmediatamente de un caso de mi madre,
muchos años atrás, ella le ofrece, le llega un correo y dice, tiene un crédito preaprobado. Estos eran los primeros correos de preaprobado que existían. Tiene un crédito preaprobado. Y mi mamá dijo, uy, qué monto más interesante. Y claro, y ahí empezaron a surgir las necesidades. Uy, ¿qué podría hacer con esto? Mira, podría hacer esto, esto otro. Finalmente arregló la casa, que sí que era necesario porque nosotros ya íbamos creciendo. Yo tengo 2 hermanas más, entonces la casa en un momento se me iba a quedar un poquito pequeña. Y lo utilizó para eso. Pero ella no lo tenía en mente. No era su necesidad, no era su prioridad. Pero el hecho de que llegue la posibilidad de tener dinero, se te crea esta necesidad. Entonces a veces uno dice, oye, ¿podrá haber una manera distinta, una manera alternativa o incluso una manera de conseguir lo mismo pero sin necesidad de tanto dinero? Por ejemplo, quiero hacer una reforma en casa, quiero agrandarla, conoceré a alguien que lo pueda hacer, quizás ir, no sé, a una universidad donde estudian esto y decir, oye, tienen alumnos en prácticas que necesiten hacer esto. Entonces, siempre que uno empieza a pensar vías alternativas, puede buscar una manera quizás más económica de conseguir lo mismo. Sí, y yo creo que también a la gente que puede que estén diciendo, ya, pero es que mi problema no son los créditos preaprobados, mi problema son los gastos. Entonces tengo tal nivel de gastos que hoy día mi configuración financiera está súper estrecha como para poder hacer cambios y empezar a hacer este cambio de la deuda al ahorro. Pero yo a todas esas personas les quiero recordar, porque yo mencioné la creatividad por una razón, porque efectivamente es la que nos ayuda a buscar nuevas maneras de lograr el mismo objetivo con diferentes recursos. Yo les quiero recordar a todas esas personas que hoy día se sienten atrapadas porque no saben cómo reconfigurar sus gastos o porque tienen como muy apretadas sus finanzas, su época de estudiantes. Porque al menos yo recuerdo la mía. Y yo vivía con nada y hacía maravillas. Es que era una optimización financiera. Llegaba a todo con la mesada que me daban mis papás. Y mis papás han sido toda la vida súper ahorradores. Entonces comprenderán que no me daban mesadas abultadas. Me daban mesadas que casi alcanzaban justo para el transporte, las fotocopias, comer algo 1 o 2 veces a la semana y poco más. Y yo con eso salía con mis amigos, no usaba el crédito porque como ya conté, en la época universitaria no tenía crédito, ni estudiante tampoco. Entonces pude hacer muchas cosas con muy poco dinero. Y eso tiene que ver con la creatividad. Y seguro que tú te acuerdas de lo mismo. Entonces, y también tú, Jaime, de hecho nosotros con Jaime empezamos a salir cuando Jaime todavía estaba en la universidad. Yo ya trabajaba, pero él todavía no. Y la misma historia, o sea, salíamos y teníamos pareja, íbamos a comer con un presupuesto bastante acotado y todo eso tenía que ver con creatividad, con buscarse la vida, como buscar alternativas de decir, ya, quizás no puedo hacer esto, pero podría hacer lo otro. Y de hecho esto tiene que ver también con algo que uno puede desarrollar y que hay estudios que relacionan con como el logro del éxito. ¿Te acuerdas de ese estudio que se hizo con el marshmallow para los niños? Que lo voy a contar de manera muy breve. Era que a un niño se le ofrecía un marshmallow y se le decía, este marshmallow es tuyo, pero yo me voy y si cuando yo vuelva todavía está intacto, te voy a dar otro. Entonces, ¿qué se buscaba con este experimento? Había niños que se lo comían y había niños que lo dejaban intacto. Al final lo que se buscaba era descubrir el control de impulsos. Entonces, yo creo que esto del ahorro está directamente relacionado con el control de impulsos. Que cómo yo puedo controlar el impulso de si me llega un crédito preaprobado o de que si me están ofreciendo X cosa, yo diga sí inmediatamente, independiente que eso en el fondo malogre mis finanzas personales, que me dañe por otro lado. Y hay un equilibrio, o sea, aquí estamos hablando del ahorro como si fuera a restringirse todo el rato. Pero no. No, al contrario, de hecho el ahorro tiene que tener un equilibrio, o sea, si uno está ahorrando y con eso estoy mal viviendo, por así decirlo, es porque estoy pasándome de la cantidad de ahorros. Igual nosotros tenemos que tener en mente que estamos trabajando y el tiempo que dedicamos al trabajo también queremos tener tiempo para disfrutar nosotros mismos y tiene que haber una balanza. El problema está en que muchas veces esa balanza se desequilibra y se desequilibra para algún lado, o sea, se desequilibra porque la gente o ahorra más de lo que debería y después vive todo el mes como a duras penas con lo que se dejó, o no ahorra nada
Y luego pasan los años, y se dan cuenta que dice, oye, he ganado X monto en toda mi vida y no he logrado conservar nada. Entonces, por eso también hay que mantener ese equilibrio. Y el control de impulsos, efectivamente, no es que solo se relacione, para mí es la clave, es justamente lo que gatilla el ahorro, porque ese dinero que uno está ahorrando es dinero que no se lo está gastando hoy. ¿Por qué no me lo estoy gastando hoy? No me lo estoy gastando porque quiero un objetivo más grande para más adelante. Entonces, eso lo que está hablando de nosotros mismos es, me estoy controlando el impulso de gastarlo hoy para poder gastarlo más adelante en algo que me va a dar más placer. Pero eso no quiere decir que hoy en día podría gastarlo y también tener un grado de placer. Pero por eso también, cuando dijo Natalia el tema de la creatividad, es súper importante para no sentir que nos estamos privando, pero sí poder llegar al ahorro. De hecho, cuando mencionaste que claro, cuando nos conocimos y yo estaba trabajando, o sea, yo estaba estudiando, mi mesada era muy pequeñita, también me daba para... Ni siquiera yo creo que podría haber ido a la universidad en transporte público, comer y volver con la mesada. O sea, tenía que sí o sí llevarme 1 o 2 días algo de casa para comer o cosas por el estilo. Pero así todo podíamos salir. Y me acuerdo en ese tiempo salieron los Groupon o cosas así. Y justo estaba de moda el sushi, entonces comíamos, no sé, por 1 euro, 1.000 pesos chilenos. No sé cuánto. No sé si tampoco, sí, pero sí, muy barato, sí. Muy barato. Hacíamos cosas que, como digo, despertábamos la creatividad y también yo creo que resaltar lo importante. Al final, muchas personas gastan sin pensar para qué lo van a gastar y que yo creo que igual amerita un capítulo también de los gastos, que tenemos mucho que contar al respecto, cómo priorizar, cómo mejorar la relación con los gastos, porque una persona que ahorra es porque sabe gastar. Así que si quieres el capítulo de los gastos, también déjanos en los comentarios. Nosotros vamos a leer todos los comentarios. Si nos quieres comentar acerca de la idea del ahorro o de los gastos, nos lo dejas aquí y vamos a estar felices de leerte y saber que estás también al otro lado. Y bueno, llega la última etapa también, porque una vez que ya logramos generar ahorro, hicimos el cambio de switch, ya tenemos un ahorro consistente, ahora, ¿qué hacemos? Esto es súper importante porque, como dije, yo vengo de una familia que ahorró toda su vida, pero no eran proclives a invertir porque tenían mucho miedo a lo que podía pasar, a perder esos ahorros. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron con dinero al momento de la jubilación, pero perdieron oportunidades, porque yo hoy día que aprendí a invertir, en el fondo que nos topamos con el interés compuesto en su momento y quisimos empezar a enseñar educación financiera, veíamos que eran unas posibilidades enormes si se invertía, a diferencia de que no. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay mucha gente que dice que ahorrar no es suficiente y como que uno ya, imagínate, pasaste por las 3 etapas y cuando llega a la tercera, en lugar de celebrar, te dicen no es suficiente, todavía te falta ahí. Es como súper desalentador, pero no es que no sea suficiente, pero puede ser mejor. Eso es lo que quiero decir. Sí, de hecho, nosotros venimos de familias con comportamientos financieros totalmente distintos. La Natalia era muy de ahorro, pero poco de inversión. Mi familia invertía sin saber que estaba invirtiendo, pero invertía porque logró tener varias propiedades, agrandaba, por ejemplo, si la nuestra donde vivíamos la agrandó, entonces se valorizó. Pero también, por otra parte, hubo un periodo de tiempo en que se utilizó mucho crédito. Entonces, al final de cuentas, todo lo que, entre comillas, se podía como ir generando o haciendo crecer el patrimonio, por otra parte se estaba mermando por los intereses y las cuotas del crédito. Entonces, somos de familias de comportamiento diferentes. Ninguno podríamos decir que sería como el óptimo, pero es que aquí el óptimo es muy, muy personal. O sea, por ejemplo, la familia de Natalia se sentía súper cómoda pensando en tener dinero ahorrado, mientras que mi familia, si lo veía ahorrado, algo iba a hacer con él, o sea, o lo invertía o se daba un gusto o algo, pero constantemente tenía que el dinero estar circulando, por así decirlo. Entonces, sí que hay diferencias y también apoyo lo que dice Natalia, de cuando uno llega a esta etapa de invertir, que uno piensa que ahora ya no es suficiente, hay un montón de tipos de inversión, que cada vez te dicen hay que buscar la máxima rentabilidad posible. Y al final como que es un sin parar, o sea, ya he mejorado un montón mis finanzas, logré ahorrar, o sea, llegar a fin de mes bien, logré ahorrar, ahora voy a invertir y empiezo a invertir, es como no, es que todavía la rentabilidad está baja, hay que seguir, pero no es necesario hacerlo de un día para otro, no hay que agobiarse, hay que ir haciéndolo de a poco, también hay que ir conociéndose, buscando cuáles son las vías de inversión que cada uno
quiere, que también más adelante hablaremos un poquito sobre eso, sobre los distintos tipos de inversiones que existen, porque uno piensa, a veces mete todo en el mismo saco. Dice, esto es una inversión, sí, pero no todas las inversiones son iguales, ya las hablaremos más adelante. Y a medida que uno va encontrando ese camino, va buscando qué es lo que le hace sentido y va mejorando un pasito a la vez. Aquí no estamos hablando de que el camino hacia las inversiones y la libertad financiera es un camino en un mes ni un año, a veces dura bastantes años, pero la recompensa final es muy buena. Sí. Así que yo creo que, como para recapitular todo lo que hemos visto en el capítulo de hoy, partimos hablando de qué era lo necesario para empezar a invertir. Y eso nos lleva a las etapas de una economía saludable, porque invertir también, como decíamos antes, es para mejorar tu bienestar en el futuro. Y al final no tiene que ser un futuro muy lejano. Aquí hay que aterrizar conceptos. Yo creo que vamos a tener más capítulos donde aterricemos más conceptos acerca de la inversión. Pero también, si te diste cuenta, pasamos por cada etapa y ya cada etapa era una conquista, era un poquito más de libertad. Y te las voy a recordar rápidamente. La primera etapa era empezar a generar dinero, eso te da más libertad de decisión. La segunda etapa era vivir con lo que ganas. Eso también te da libertad de no estoy viviendo con dinero que no tengo, sino que no estoy como poniéndome grilletes diciendo en el futuro tengo que sí o sí generar porque ya me comprometí con eso. Y luego viene la etapa de el generar ahorro de manera consistente, porque generar ahorro nos permite vivir con el dinero del pasado y nos permite también lograr grandes metas. No es lo mismo lo que yo puedo hacer con un sueldo de un mes que lo que yo puedo hacer con el sueldo de un año. Y yo, para poder ver esa acumulación de dinero, que obviamente vamos a tener que gastar algo de ese sueldo, no quiere decir, no estoy diciendo que se guarden todo el sueldo del año y no se gaste nada, sino que yo, para ver cantidades de dinero de esa índole, necesito ahorrar. Y también el ahorro nos sirve para el fondo de tranquilidad, que era lo que hablábamos en el capítulo anterior. Así que yo espero que lo hayan disfrutado, que nos dejen aquí comentarios, que digan qué les pareció el capítulo, lo que nos quieran contar, nosotros felices de leerlos. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en este episodio número 3, que vamos a hablar sobre el minimalismo financiero. Ya vamos en el 4. ¿Verdad? Vamos a hablar en el 4 sobre minimalismo financiero y cómo eso te puede ayudar a no solo mejorar la cantidad de ahorros, sino también a vivir de una manera más feliz. Así que nos vemos en el próximo. Un abrazo, que estés súper bien. Y recuerda que la práctica hace al dinero. ¡Chao!